La regresión lineal es simplemente el problema de encontrar estimadores para parámetros que me permitan hacer una descripción de los datos. Se van a dar cuenta que la nomenclatura es exactamente la misma. Vamos al concepto de regresión lineal. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de regresión lineal? Es poder encontrar un set de parámetros, como les digo, que nos permita hacer una buena descripción de nuestros datos. Podríamos, por ejemplo, modelarlo para un caso particular, ¿verdad? En la cual yo tengo una secuencia de datos, vamos a seguir llamándole X, que se modelan, por ejemplo, mediante parámetros con ruido gaussiano blanco acá, en donde n, ¿cierto?, va a 0, 1, hasta n-1. En este ejemplo, fíjense que estamos dependiendo de una variable n, que en este caso sería mi unidad de muestras, diciendo la enésima muestra, si la multiplico por un valor b, le sumo un valor a, entonces voy a tener, ¿verdad?, un seguimiento de qué es lo que está ocurriendo. En caso, por ejemplo, un poquito más general, cuando yo tengo datos, o sea, cuando pongo X acá, me refiero a datos X, y acá, ¿cierto?, tengo datos Y. Es una secuencia de datos que, no sé, pues me puede describir cualquier problema que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, me interesa saber la correlación que existe versus, no sé, la población versus los accidentes, por ejemplo. Entonces, este, por ejemplo, podría ser población y acá la variable accidentes. O puede ser cualquier tipo de variable que exista una relación con las otras. Y de hecho, quizás variables que ni siquiera están relacionadas entre sí. Y la pregunta es, ¿cuál sería la mejor recta? Podría ser, por ejemplo, esta recta acá, podría ser una recta acá, podría ser una recta aquí. ¿Cuál de todas estas rectas mejor describe los datos? Y obviamente eso lo hago con objetivos en mente. No me interesa llegar y hacer esta cuestión simplemente por encontrar una recta que me lo describa. Y lo que yo busco en realidad son dos posibles objetivos, ¿vale? Es decir, determinar alguna posible relación, obviamente estadísticas, una relación entre los parámetros. Ese sería como el primer objetivo. Y el segundo caso que nos podría interesar es predecir nuevos valores. Entonces, en base a esos dos objetivos, normalmente uno habla de regresión lineal. Lo que vamos a decir es que cada uno de estos puntos es un x sub i y un y sub i. ¿Ok? Entonces tengo una variable independiente, por ejemplo, población, y una variable independiente que serían mis, en este caso, accidentes. Entonces, el problema que queremos resolver ahora es, dados todos los pares de x sub i, y sub i, bueno, debería llamarle n para ser consistente, con n, ¿verdad?, 0, 1, hasta n-1, lo que nos interesa a nosotros es encontrar un modelo que me permita estimar, ¿verdad?, la enésima muestra utilizando la enésima muestra del dato independiente. En este caso, por ejemplo, le podemos llamar teta 0 más teta 1 x de n. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es determinar los parámetros teta 1 y teta 0, y eso viene a ser un problema de estimación, en el sentido que nosotros vamos a estimar estos dos parámetros y vamos a ver, ¿verdad?, cómo se construye esto de una perspectiva matemática, y obviamente le vamos a tratar de, después de generalizar al caso de obviamente tener cualquier tipo de función. Este es como el nivel 0, el libro parte como del nivel 1. Si hacemos un zoom, ¿ok? Hacemos un zoom a una área de acá, vamos a ver de que la recta, por ejemplo, que pasa acá, tenemos puntos aquí que obviamente va a tener una distancia con respecto al modelo y puntos acá que van a tener otra distancia con respecto al modelo. Entonces, voy a tener distancias que son positivas o distancias que son negativas. Entonces, si yo quiero encontrar aquel que minimice la distancia, si tomo, podría, por ejemplo, tener que la suma directa, ¿cierto?, hace que las distancias se cancelen entre sí y obviamente no voy a encontrar el valor apropiado. Entonces, lo que uno en realidad toma, por ejemplo, la distancia 0 al cuadrado, la suma con la distancia 1 al cuadrado, etc. Y ahí, ¿cierto?, viene el error cuadrático medio también. Entonces, vamos a tratar de encontrar para este modelo el estimador mínimo del MS, que minimiza el MSS conforme a los parámetros teta 0 y teta 1. Obviamente, si le considero todo lo demás, lo que en realidad estoy definiendo es el MSE. Entonces, en este caso, el error cuadrático medio de este modelo, vale decir, de los parámetros teta 1 y teta 2, vamos a definirlos como la media de la diferencia que existe entre la variable medida y la iésima variable estimada, pongámosle n, perdón, n al cuadrado. Entonces esa es la definición del MSS. Como estamos considerando muestras, sabemos de que la media la podemos estimar como la media muestral. Esto obviamente va a ser el 1 partido por n, donde están las n muestras de la sumatoria, ¿verdad?, de n igual 0 hasta n menos 1, de i n menos i n sombrero al cuadrado. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Encontrar el mínimo de esto es equivalente a encontrar el mínimo solamente de la sumatoria y olvidándome del n. Pero, así que de ahora en adelante lo voy a dejar fuera solamente por simplicidad. Y lo mismo los índices de sumatoria. Entonces vamos a reescribirlo con esos acuerdos, ¿cierto? Y voy a desarrollar el i sombrero. El i sombrero está siguiendo este modelo que tengo acá. Esta es la enésima muestra menos la enésima estimación.
Fíjense que por simplicidad me estoy comiendo los corchetes, entonces cuando estoy diciendo acá el I sub n, en realidad me refiero al I sub n, de acuerdo a la muestra, y cuando digo el I n sombrero, me refiero a la estimación enésimas conforme a este modelo. Y todo esto va al cuadrado. Ahora, lo que me interesa es encontrar aquel parámetro θ0 y θ1 que me logre minimizar. Como yo ya les adelanté, les dije que como este modelo es lineal, ¿cierto? Porque no tiene ninguna operación no lineal ni sobre los datos ni sobre los parámetros. Como el modelo es lineal, entonces el MSE debiese existir. Por eso estamos tratando de atacarlo de esta forma. Pero tengo dos parámetros, entonces voy a calcular primero la derivada del MSE con respecto a θ0. Esto va a ser 2 veces la sumatoria de I sub n menos θ0 menos θ1 x de n por la derivada del argumento con respecto a θ0. En este caso, ¿cierto? La derivada sería menos 1. Y eso lo tenemos que igualar a 0 para encontrar el óptimo. Que acá me queda la suma de I sub n. No nos olvidemos de que por simplicidad yo me comí el 1 partido por n acá, que debe desaparecer en todo. Así que debe desaparecer acá también. De que la sumatoria de todos los I sub n menos la sumatoria de n θ sub 0 menos la sumatoria de θ sub 1 por x sub n. Y todo eso debiese ser igual a 0. No nos olvidemos que esto está multiplicado 1 partido por n. Nos damos cuenta que lo que tengo acá es el estimador de la media de los datos. Entonces le vamos a poner i barra. Lo que tengo acá es sumar θ, una constante que es θ sub 0 n veces. Dividido por n, ¿cierto? Esto es simplemente θ sub 0. Y acá pasa exactamente lo mismo. Fíjense que tengo el θ sub 1 no depende de n, entonces puede salir. Y lo demás que me queda, ¿cierto? En este caso sería θ sub 1 por x barra. Y eso es igual a 0. Obviamente aquí lo que estoy haciendo es estimar, entonces vamos a llamarlos con esos apellidos, porque son en realidad los estimadores, y podría despejarse, decir que el estimador de θ0 es exactamente igual a i barra menos el estimador de θ1 x barra, donde i barra y x barra son las medias de cada uno de los datos. Ahora, cuando quisiera estimar el segundo parámetro, MC, ¿cierto?, con respecto a θ1, tendría que tomar la derivada ahora con respecto a θ1 del mismo elemento que tengo acá. Por la derivada del argumento. La derivada del argumento en este caso me quedaría menos x sub n, y todo eso lo tengo que igualar a 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar el valor de θ0 que había encontrado arriba. Entonces ahora los podemos agrupar un poquito más. Ahora, ¿cierto? Como nuevamente el θ1 no depende de n, puede salir, y podemos expresar todo esto como... Por lo tanto, me queda que θ sub 1 viene a ser la sumatoria acá de todos los xn y de n menos i barra. Y abajo, ¿cierto? Me queda la sumatoria de... me faltó el xn acá. Sí, porque está ese xn, está aquí, que no dejé. Entonces, cuando hice este, aquí me faltó un xn. Acá me falta el xn. Ahí sí. xn, ¿cierto? Menos x barra. Tengo los dos parámetros que requerimos para la regresión lineal de este modelo. Ahora, esto se puede expresar ocupando un poco de matemática. xn menos x medio y n menos i medios en el numerador. Y abajo xn menos x al cuadrado. El término del denominador, que es lo que está calculando, está estimando numéricamente la varianza de los datos x, y arriba aquí tenemos la covarianza que existe entre x e y. Entonces la pendiente está ocupando la información, que cuál es la correlación que existe entre los datos, y después lo está normalizando con la, entre comillas, autocorrelación que tienen las variables independientes. Y eso es algo bastante intuitivo que nosotros podemos observar. Entonces el estimador de las muestras, y estamos estimando la covarianza entre x de n y y de n. Lo que nosotros intuitivamente podríamos haber pensado que obviamente la pendiente tiene relación, ¿cierto?, con la correlación que existe en los datos. Claramente los parámetros me lo están diciendo. Entonces si tengo una correlación muy baja, eso quiere decir que la pendiente va a ser 0. Entonces quiere decir que los datos y no son descritos por las variables x, ¿ok? Y si la correlación es grande, entonces la pendiente va a ser muy buena y los datos van a así estar correlacionados, porque quiere decir que los datos x pueden describir con la variable y.